faltan del grupo 14 3 estudiantes. Sí, licenciado, buenos días. Me llamo Ariel, soy del grupo 14 también. Ya. Entonces yo quisiera empezar y luego voy a dar paso a mis compañeras. Muy bien. Ya. Bueno, entre los puntos, como la exposición del tema del sistema capitalista ya ha sido bien desarrollado por los anteriores grupos, yo voy a hacer énfasis en un punto que me ha tocado en mi exposición, como es que viene la larga onda de crecimiento y el fin de la nueva era, que es en Estados Unidos. Bueno, en los 8 años de expansión económica, en la que era denominada la era Clinton, el aumento del empleo en Estados Unidos situó la tasa de paro, es decir, la tasa de desempleo, en el 3.9% de la población activa. Esta es una tasa baja, entonces había un ambiente favorable. Y a esta situación se llegó por el impulso del sector de servicios. Pero la parte de actividades manufactureras estaba en un proceso lento, debido a las mayores importaciones que se hacían, que provenían de las regiones asiáticas. Pero este ambiente favorable que estaba en Estados Unidos estaba atravesando, o sea, tenía problemas, es decir, era transitorio. Entonces se ve este proceso. A pesar de la reducción del desempleo que se ve, el presidente del sistema de la Reserva Federal, que era en ese entonces Alan Greenspan, de la Fed, de la Reserva Federal, no quería, o sea, se negaba a elevar los tipos de interés, porque él pensaba que la prosperidad se debía a circunstancias que no eran monetarias. Como por ejemplo habían aspectos positivos como una masiva inmigración laboral que él consideraba que era positivo, los precios las importaciones al alza que estaban a precios reducidos, y la liberalización de mercados y una mayor competencia también. Y bueno, pero uno de los grupos, o sea, yo quiero responder a la pregunta que hicieron uno de los grupos anteriores sobre cuáles fueron los hechos que agravaron la situación económica de Estados Unidos para luego dar lugar a una crisis financiera. Como estamos viendo, una de las respuestas sería, son varios puntos, pero una sería que el presidente Greenspan se niega a elevar a la tasa de interés, los tipos de interés. Se niega porque está viendo que hay problemas en la economía. Y es aquí que por ejemplo, uno de los más influyentes, como es Paul Krugman, el economista, dice que, o sea, él plantea que ya se había demorado demasiado en la subida del tipo de interés. Él nota que el desempleo se ha situado por debajo del nivel sostenible y el crecimiento de la producción estaba agotando la capacidad ociosa del sistema, además de la cuestión de la burbuja financiera, que la burbuja financiera se da en los países industrializados, que dan más valor a los precios de los bienes inmuebles por encima del resto de los bienes y servicios. Y bueno, ante esto esperaban que el presidente de la Reserva Federal exprese sus medidas, pero lo que hizo solo fue hablar de un círculo virtuoso de la economía, con una inflación baja, buenas condiciones para otorgar créditos, y entonces no ve lo que sucede, y resultado de esto, debido a una crisis que también se da en Rusia, se llega a afectar a los mercados estadounidenses y se ve un proceso lento en la economía. Y peor aún con la crisis cambiaria en Asia que se produce en 1997, que contagia a todos los mercados estadounidenses. Esta crisis en Asia fue debido a la devaluación,
es decir, a la disminución del valor de la moneda tailandesa, que por efecto dominó va pasando a varios países de Asia, como ser Tailandia, Malasia, Indonesia. Entonces se ve que se llega prácticamente a una crisis financiera global en 2008 debido a este colapso de la burbuja inmobiliaria y los episodios de Rusia también. Entonces, esto sería mi respuesta, por ejemplo, con varios de los aspectos que influyeron para la crisis financiera en Estados Unidos. También, a ver, otro estudiante. Licenciado. Adelante. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Bueno, yo voy a hablar sobre el crecimiento de Estados Unidos entre 1776 y 1945. Lo que más se rescata de esta temporada es las elecciones de 1932, que es cuando Roosevelt gana y aplica las medidas del New Deal. Las 4 medidas que se destacan entre ellas son las reformas económicas, una que es la ley de obligaciones federales, que se refería a la protección de los inversores de posibles fraudes, el Baking del 33, que era el control del Estado sobre los bancos. Otra de las reformas eran las industriales, que eran las subvenciones a la industria para estimular su recuperación. Los proyectos de las obras públicas. Otra de las reformas eran las agrícolas, que eran la disminución de la producción a cambio de indemnizaciones, y esto producía una subida de los precios. Y la última, que eran las reformas sociales, que eran salarios mínimos y jornadas horarias máximas. Y establece un primer sistema federal de seguro, de desempleo y de pensiones. Después, en el texto también nos habla sobre Galbraith y el nuevo Estado industrial. ¿Quién era Galbraith? Era un profesor y diplomático, juntamente con Kennedy. Él estudió el nuevo Estado industrial y tiene un libro que fue un texto de Harvard. Él tiene un enfoque institucionalista porque rechaza los supuestos marginalistas y hedonistas. ¿Qué es lo que nos dice su visión? Manifiesta su preocupación por el poder avasallador de los monopolios e introduce la noción de poder compensar formando cooperativas, organizaciones de consumo, sindicatos, como contrapeso a las grandes corporaciones. ¿Ya? Después, en Estados Unidos ya nos habla en la época de 1990, y en el libro nos habla de un personaje que se llama Henry Grunwald, que nos indica que fue director de la revista Time, pero que esta persona se ha encargado de dar grandes quizás ideas, pensamientos, marcando el tema específicamente sobre el segundo siglo americano. Él más que todo quería establecer cómo tendría que ser la nueva Estados Unidos. En 1988, Grunwald, él era nacido de Austria y después de haber trabajado mucho tiempo teniendo un cargo de embajador en Estados Unidos en ese país, trabajó de la mano con el presidente Ronald Reagan. También nos habla en el texto acerca de la larga onda de crecimiento de la New Age, donde nos menciona que los años de expansión, que era lo que mencionaba mi compañero, han sido prácticamente con la era de Clinton. De una nueva etapa en la que tendría que comenzar una nueva competencia monetaria.
ya que en ese momento ya estaba comenzando los problemas monetarios internos de Estados Unidos. Quizás mi pregunta sería, ¿en qué medida los pensamientos que Galbraith estableció han afectado en Estados Unidos en la época donde se estaba formando una revolución industrial? Eso sería, licenciado. Muy bien. Tú eres Melissa. Melissa Rocha. Sí. Tenemos la participación de Fanny. Sí, licenciado. Adelante, Fanny. Ok. Yo voy a comentar un poco más sobre la política de modernizaciones que se ha dado después de la muerte de Mao en 1976, en donde toma poder en lo que es Deng Xiaoping, con una serie de reformas económicas con el objetivo de salir del estancamiento que en esa época se había dado, gracias o es decir, por el pensamiento maoísta que se llevaba en ese entonces. Y también para poder dotar mayor dinamismo a la economía china, se fomenta lo que es las 4 modernizaciones, que es en el sector agrícola, industrial, ciencia, tecnología y defensa. En lo que es la agricultura, se pasó de un sistema de comunas a un sistema de parcelas familiares individuales. Es decir, que en ese entonces Deng Xiaoping devuelve la producción y la tierra a los campesinos con el objetivo siempre de que los campesinos tenían que entregar una cierta cantidad prevista al Estado a un precio fijo. Y este precio fijo era fijado por el mismo Estado. En caso de que hubiera un excedente, los campesinos podían vender la producción en los mercados locales. Es decir, cuando si se producía más de lo que podían cumplir con las cuotas obligatorias, el resto de la producción podían vender a mercados locales. Estas reformas generó principalmente dinamismo agrícola y aumentó la producción y de los rendimientos después del estancamiento que se había dado. En lo que es la industria, Deng Xiaoping plantea reformas en donde las empresas estatales chinas empieza a plantear reformas para las empresas estatales, y aparte de eso habría lo que es la inversión extranjera. Para poder conseguir unas transferencias tecnológicas, de alguna manera también un equipamiento industrial, en donde se podía mejorar el índice de productividad. En cuanto a las empresas estatales, se dota más la autonomía y se regula su funcionamiento. En lo que es, es decir, en aquí las empresas estatales iban a poder vender sus excedentes de producción en el mercado una vez cumplida la cuota de plan. Podían manejar parte de sus ingresos que conseguían con esas ventas, y también podían exportar, y si es que podían exportar, también podían manejar una parte de la divisa o para lograr que lograban por mayor exportación en este caso. También podían generar pluses para trabajadores y despedir trabajadores. Esta medida principalmente se realizó para promover a las empresas estatales que no entren en déficit. Otro elemento que quizás me llamó la atención es de que para dinamizar la industria, China creó lo que es las zonas económicas especiales, que son básicamente zonas francas para atraer lo que es el capital extranjero. Y este capital extranjero era favorable
para la inversión de capital y también para establecimiento de unidades productivas. Eso sería, licenciado. Bueno, a ver, algunas preguntas. Al curso, digo, al grupo, al último grupo. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre las políticas de Mao y las políticas de Deng Xiaoping en China? A ver, que me conteste Jaime Limachi. Buenos días, licenciado. Sí, según la pregunta de qué nombre me dijo, licenciado, que no lo escuché muy bien. A ver, ¿cuáles son las políticas económicas que sustentan, en primer lugar, Mao Zedong y después Deng Xiaoping en China? Bueno, licenciado, en este caso sería más que todo una acción de, como tal vez lo entendía que era algo involucrado a la privatización, y por esa parte, licenciado, no, tal vez un poco más enfocado, yo tendría enfocado a la privatización, el cual enfocado que decía que era muy favorable para un país. No te he escuchado. A ver, pasemos entonces a compañero Johnny Luque. La misma pregunta. Vamos a saltar a otro grupo. Grupo 12. Bueno, Johnny Luque no está presente. Vamos a... A ver, vamos a ver aquí. Está Johnny Luque, pero no se manifiesta. Perdón, licenciado. Tengo confusión ahorita con lo de Mao Zedong y Xiaoping, entonces no sé qué responderle al licenciado. Bueno, ya está bien, Johnny. Entonces pasemos a otro grupo. Sí. Ariel, si tú has expuesto precisamente el tema de la parte. Del grupo 7, perdón. Estaba viendo, salió en la pantalla otro nombre, grupo 7. Vamos a pasar al grupo 7. Otros grupos que no hayan participado, pero que quisieran participar, pueden hacerlo. Grupo 7, tienes José Manuel Vargas.
Adelante, José Manuel. Está muy bien. Licenciado, complementando. Claudia, después Jocelyn, ¿ya? Ok. Claudia, ¿de qué grupo eres? Del grupo 7, licenciado. Del grupo 7. Adelante, Claudia. Bueno, también me parece importante resaltar, como ahora sabemos, la importancia de la educación china. En el periodo anterior de 1977, cuando Xiaoping comenzó a establecer diferentes reformas, los jóvenes eran enviados más a los campos para tener esa educación más de producción agrícola que otro tipo de educación. Y ya en 1977 se da lo que es la reforma universitaria con el nuevo partido que era Xiaoping, en la que ya no consideraban la revolución cultural, sino ya se enfocaron más en admitir a los estudiantes en las universidades y comenzar a formar esta nueva generación que tenía conocimientos más técnicos y tecnológicos, por lo que desde esta época es más importante la educación y no así como antes, en la anterior reforma. Está bien. ¿Alguien más de tu grupo, Jocelyn? Sí, licenciado, soy del grupo 6. Ya, adelante, Jocelyn. Ok, con lo que estaba diciendo el compañero más antes, bueno, en su gobierno de Deng Xiaoping, también hubo la formulación oficial del proceso de cambio político y social. Esto en 4 modernizaciones, como ser la agricultura, industria, ciencia y tecnología. Bueno, en la agricultura se pasó del sistema de comunas a un sistema generalizado de parcelas familiares individuales. En el sector industrial se puso, bueno, como una política era de estimular la productividad industrial y el desarrollo de toda clase de servicios. Fueron, como menciona en el libro, las zonas económicas especiales. En cuanto a la defensa, el ejército, bueno, fue el desarrollo del ejército altamente sofisticado, nos dice. Y también el Deng Xiaoping insistía siempre en las nuevas tecnologías, con los programas continuos. Con esas 4 modernizaciones, China ha experimentado un importante progreso. Gracias, Lisa, eso sería. ¿Alguien puede refutar o corroborar lo que nos dicen? Licenciado, buenos días. Adelante, Fernando. Buenos días, licenciado. Le hablo del grupo 14. 14, sí, sí. Sí, justamente, ¿no? Un poco para agregar a lo que mi compañera mencionó, un pilar también de esos 4 pilares era la defensa militar. O sea, Xiaoping, más que todo,
profundizó su inversión en la militarización, esto justamente por las amenazas extranjeras, y aparte que también potenció su PIB, lo que introdujo a una economía mixta de mercado, que permitía el emprendimiento libre para que el Estado pueda reservar su influencia en diferentes sectores estratégicos para el desarrollo. Con eso se abandonó la economía planificada. Prácticamente la diferencia más resaltante fue que en el caso de Mao Zedong era comunista, era mucho más reservado el poder del Estado ante la economía, a diferencia de Xi Jinping, quien abrió su economía al occidente, justamente por la innovación tecnológica y la productividad que deseaba generar dentro de su economía interna. Pero algo que quisiera que aclares, porque es crucial, ¿desestimó la planificación? ¿Dejó a un lado la planificación? Sí, bueno, en ese caso, luego de Mao Zedong, la ideología de Mao Zedong, que era su seguidor, el que siguió después de Mao Zedong, generó un idealismo de una economía planificada, más que todo interpuesta por el Estado. Y esa economía planificada es la que Deng Xiaoping deja a un lado para abrir una economía mixta de mercado, y justamente para promocionar la empresa privada, y que así esto influye en diferentes sectores estratégicos para generar desarrollo interno. A ver, yo les aclaro, ¿no? Probablemente hay alguna confusión en esto. Los países asiáticos, prácticamente todos los que se denominan actualmente países emergentes, que estaban subdesarrollados y ahora son países casi de primer mundo también, se sustentan en la planificación. China recién ha tenido un congreso, creo esta semana o a fines del anterior, su X congreso, no me acuerdo qué número, donde han presentado un plan hasta el 2035. Ellos ya saben lo que tienen que hacer hasta el 2050. Sus ciudades, las migraciones que van a ir del campo a la ciudad y qué nuevas ciudades tienen que fundar, ya están diseñadas de manera incluso arquitectónica. O sea, ya ellos saben qué cosas van a tener, cómo van a ser, qué sustentos económicos van a tener esas ciudades, etc. Es decir, la planificación persiste, no es que se ha dejado la planificación. Ahora, probablemente una planificación un poco más descentralizada, es decir, es como aquí, digamos, que dejásemos que hagan planificación en Santa Cruz, en Potosí, en Tarija, y claro, hay una planificación central, pero ahí se respeta, digamos, cierta autonomía de las regiones, ¿no? Que le ha dado, digamos, que sea una interesante proyección, pero en todo caso hay una planificación central también, que dice, que conjuga y articula todos los planes, ¿no? Entonces es muy importante, no es que han dejado de planificar, eso, es decir, la planificación es un elemento sustancial en los países exitosos. Los países no exitosos no han tenido planificación, excepto, digamos, si nos remontamos a algunos siglos, probablemente no en la medida que actualmente se tiene, ¿no? Entonces es un hecho muy importante. Bueno, pero estaba bien el análisis que haces, solo quería que aclarar ese aspecto. A ver, pasemos a otro grupo. Al grupo 12. A ver, el grupo 12 tenemos... A ver, la siguiente reflexión. Esta es la asignatura de economía boliviana.
Es decir, tenemos que ver qué es la economía boliviana, cómo está la economía boliviana y hacia dónde se dirige la economía boliviana, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? A ver, le pregunto esto a Diana Quino. ¿Para qué nos sirve toda esta lectura que estamos haciendo en esta asignatura? ¿Cómo podemos articularla? Buenas tardes, licenciado. Un segundito. ¿Sí, hola? Mil disculpas. A ver, estabas con la palabra. Licenciado. Bueno, que nos está, bueno, en sí, el tema que hemos avanzado, que hemos expuesto en estas clases nos sirve para ver la economía boliviana, los aspectos históricos que han pasado desde los años 1900, como el capitalismo es que va a entrar a nuestro país y va a aportar a la economía. En este sentido, vemos cómo también vamos a ver cómo la globalización, en todo caso, va a entrar a nuestro país, no de una forma como los países desarrollados. Luego también diría el impacto de todas las medidas que se han ido tomando, tanto neoliberales en los años 70, 80, han ido afectando también en Bolivia. En Bolivia, si bien, digamos, como por ejemplo en la crisis inflacionaria que había en todos los países, también en Bolivia se dio, y como también estas medidas neoliberales dándose en los países como de Estados Unidos y de europeos, también se han ido aplicando a lo que es en Bolivia a partir de 1985. Está bien, está bien. Ya me gusta que reflexionen. A ver. Licenciado, no sé si puedo hacer un comentario respecto a sus preguntas. Edgardo Pavón, ¿de qué grupo eres? No soy del grupo 9, pero, o sea, no es puesto ahora, ¿no? No importa, pero yo estoy calificando, entonces, en el tema 1 has expuesto, ¿no? Sí, así es. Ya, perfecto. A ver, dime, Edgardo. Lo que usted nos da a entender sobre por qué es importante, cuál es la relación que nosotros tenemos con lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Sabemos que la estructura económica boliviana está basada en hechos que se han ido dando desde lo que era la guerra del Chaco hasta lo que estamos ahora, ¿no? Donde hemos tenido movimientos cíclicos, ¿no? Se refiere a que en algún momento dado teníamos la bonanza y en otro momento teníamos una desestabilización económica, ¿no? De donde se ha dado lo que es la hiperinflación y demás. Entonces es muy importante que veamos de otros países cómo han ido evolucionando su economía, cómo han ido pasando los problemas de acuerdo a las teorías que ellos tenían, como en el aspecto de nosotros, ¿no? Porque en un momento dado éramos un país tan rico y ahora en este momento estamos pasando una crisis económica que realmente se está sintiendo en el país. Entonces, ese sería mi comentario, licenciado, que por eso es importante tener primero una introducción, como introducción o base de lo que estamos viendo ahora, y entrar realmente a la estructura económica boliviana a partir de la guerra del Chaco, que se inició todo, ¿no? Bueno, en realidad no necesariamente a partir de la vida de la guerra del Chaco, ¿no? En 1825 se funda Bolivia como país independiente, la República, pero sabemos muy bien que esa fundación de Bolivia se sustenta en todo el proceso colonial, ¿no?, que hemos vivido. Es decir, las cosas no se dan en el aire, siempre las cosas tienen sus precedentes. Pero está bien, me gusta tu reflexión. Sí, licenciado, gracias. Estoy anotando como participación, ¿ya? ¿Algún otro estudiante
Licenciado, ¿puedo participar, licenciado? Dante, ¿de qué grupo eres, Dante? Del grupo 1, licenciado. Adelante, Dante. Bueno, licenciado, compañeros, si ven en esta exposición, se ven, ¿no?, a las potencias mundiales, y entre esas potencias mundiales los que están al principio son Estados Unidos, China y Rusia. De esos tres, quiero notar lo siguiente, ¿no? Estados Unidos siempre se ha servido de las guerras mundiales, siempre se ha servido del comercio y la necesidad de otros países. Sin embargo, Rusia y China ha sido diferente. Ambos países han optado la ruta del comunismo. Rusia en 1919, antes era un país subdesarrollado, tercermundista, como se podría decir, ¿no?, en la época de los zares. Han optado por la ruta del comunismo y han sido una potencia, incluso nuclear. En la actualidad es una potencia nuclear. Ningún otro país capitalista ha podido lograr los logros de Rusia. Y está pasando algo similar con China. China, en 1940, cuando de hecho Mao Zedong toma el camino de una China que ha salido de la guerra y subdesarrollada también, si bien Mao Zedong ha cambiado unas reformas en un principio, con Deng Xiaoping se ha podido, tal vez se ha vuelto un socialismo mercantil. Entonces, igual ha salido de lo que ha sido el subdesarrollo, y son potencias. Es algo que no se dice en ninguna parte en los textos, no se dice tampoco en la geopolítica. Menospreciar lo que es el socialismo, el comunismo. Yo creo que bien, si ese camino es una alternativa a las economías, si se lo maneja bien, si se combate la corrupción, que crece con la burocracia, puede ser una alternativa incluso para los países latinoamericanos. Eso es mi participación, licenciado. Muy bien, Dante. ¿Ya algún otro compañero sobre el tema que estamos cesando? De cualquier grupo. Licenciado. Sí, Eloy. Sí. Quería hacer un pequeño comentario acerca de la pregunta, si no me equivoco, lo que ha realizado la pregunta la compañera Wendy en la anterior clase sobre por qué el capitalismo no se ha realizado, particularmente en Bolivia, como se debería realizar. O sea, ¿por qué ha fallado el neoliberalismo en Bolivia? Y al respecto estaba investigando, licenciado, dice que durante el periodo neoliberal, o sea, que va desde la década de los 90 hasta el año 2003, todos los gobiernos durante este periodo estaban caracterizados sobre todo por la depresión a los movimientos sociales. Y también hay dos características importantes en eso: la privatización y la capitalización. Y durante el gobierno de Jaime Paz Zamora ha privatizado las empresas estatales, pues, cuyo objetivo era, o si no es que argumentaba eso, de que su objetivo era reducir el déficit fiscal y utilizar esos ingresos de las ventas para programas de salud y educación, pero tampoco fue transparente eso. Y en el gobierno de Sánchez de Lozada se ha aplicado una nueva forma de privatizar, se podría decir, o sea, la capitalización. Y estos procesos que han hecho, entonces, eso ha ido creciendo, que, o sea, no le ha gustado a la población, y eso ha ido acumulándose. Ya en 2013 eso ha explotado. Y entonces todas esas políticas han derivado a una convulsión social, y es por eso que el modelo neoliberal ha fracasado. Y también a causa de esos descontentos se puede rescatar, por ejemplo, las grandes marchas de los indígenas. Por ejemplo, la marcha indígena por el territorio y la dignidad, que ha sido una gran marcha que ha aglutinado a los indígenas del oriente y de por ejemplo, los campesinos de tierras altas. Y también se puede rescatar, por ejemplo, la marcha en el altiplano, liderado por el Maico, que reclamaba, por ejemplo, la atención a las demandas campesinas, porque en síntesis el modelo neoliberal en Bolivia
estaba caracterizado, o sea, reducir a su mínima expresión la participación del Estado en la actividad económica. Y tampoco tomaban en cuenta en la actividad económica y en la vida nacional a los sectores más postergados. O sea, me estoy refiriendo a los indígenas y a los campesinos, y eso ha causado un descontento total, y eso en 2003 ha explotado, y por eso yo creo que el modelo neoliberal en Bolivia digamos, no se ha realizado satisfactoriamente, se puede decir. Esa es mi participación, licenciado. Muy bien, Eloy. ¿Alguien más? A ver, vayan pensando. Licenciado. A ver, un poco en función de lo que ha comentado Eloy. En industrialización, en teoría del desarrollo, se ve, por ejemplo, el tema de por qué Latinoamérica no ha desarrollado como el Asia. Es una pregunta que en teoría del desarrollo está en boga en la actualidad, ¿no? En todas las universidades ustedes van a encontrar ese programa. ¿Por qué desarrollaron los tigres asiáticos, los dragones, China, etcétera? ¿Y por qué no ha desarrollado Latinoamérica? Y hay un texto interesante, bueno, hay muchos textos, pero un texto interesante que me parece que habría que reflexionarlo, es de Frank Silver, que era de la CEPAL, falleció relativamente joven. Frank Silver dice el casillero vacío. Entonces, en un cuadrante que hace, pone qué elementos tuvieron, digamos, los asiáticos y qué elementos tuvieron los latinoamericanos. Y ahí queda un cuadrante vacío donde todos los países exitosos tuvieron una redistribución del ingreso, menos desigual, más equitativa. En cambio, en Latinoamérica, esa redistribución del ingreso fue muy desigual, sigue siendo desigual. Uno se preguntaría por qué Brasil, siendo la sexta economía del mundo en cuanto a producción, ¿por qué sigue considerándose como país atrasado o país subdesarrollado? Si tiene una estructura productiva ya diversificada como los países centrales. Bueno, entonces uno tendría que decir qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que la redistribución del ingreso está concentrada en grupos reducidos. Si hacemos una división entre el 40% más pobre sobre el 10% más rico, en Brasil esa división va a ser bastante o sea, el 40% más pobre sobre el 10% más rico va a ser cada vez menor. O sea, eso quiere decir que no ha habido una redistribución, una buena redistribución del ingreso y también de la riqueza.
No hay una reforma agraria, por ejemplo, en Brasil no ha habido, ni en la Argentina. Bolivia se ha dado una reforma agraria, pero se ha dado en Occidente. Y se ha generado un minifundio y no se les ha dado el apoyo, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con China, sabemos que los países asiáticos tienen un excedente de población, gran población. Son superpoblados. De hecho, China tiene 1.444 millones de habitantes hoy. Y claro, alimentar, garantizar, dar salud, educación a 1.444 millones no es tarea fácil. ¿Y Brasil cuántos tiene? 200 millones, 210 millones de habitantes. Y tiene esos problemas, tiene recursos, tiene una serie de cosas, pero hay una diferencia sustancial. Entonces, naturalmente, como señalaba el compañero Eloy Molle, nos sirve también para ver qué es lo que, en qué hemos fallado, qué hemos hecho mal, qué es lo que no es positivo y qué elementos son negativos para no volverlos a cometer, ¿no? Entonces es importante desde la perspectiva, por ejemplo, de la asignatura, de la materia, comprender el contexto internacional, saber cómo se ha desarrollado ese contexto internacional y cuál es la perspectiva de ese contexto internacional. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, por cuestiones ideológicas o por repetir, no hay que hacer ninguna relación con los chinos, no hay que tener ninguna relación con los norteamericanos, por decir. Y vivimos en un mundo, alguien decía, globalizado, donde no te puedes excluir, no te puedes aislar del resto. Tienes que ver cómo te insertas en ese contexto mundial. Y si van a estar de aquí a un tiempo algunos países llevando la batuta a la hegemonía mundial, ¿cómo te tienes que relacionar con esos países? Eso es muy importante, ¿no? Muchos países en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, el mismo Brasil, tienen estrechas relaciones con China. Hay intervalos pequeños. El señor Bolsonaro, que tiene, digamos, una cierta tisia en el aspecto internacional a China, está más supeditado, digamos, a la lógica estadounidense. Pero, bueno, en términos generales nosotros tenemos que entender qué sucede en el mundo, cómo está el mundo, cómo se está dando, qué elementos nos van a poder servir para que nosotros proyectemos nuestro desarrollo, nos proyectemos de mejor manera. Para eso nos sirve. Tenemos que entender todo eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a finalizar con una pregunta. Licenciado, ¿puedo acotar a lo que usted estaba hablando? Viveka, adelante, Viveka. Yo creo que también, licenciado, es muy importante, como usted nos dice, de que debemos conocer la propia historia también mundial, como con estas lecturas podemos conocer el panorama de Estados Unidos, Rusia y China. Eso para nosotros, ¿cómo nos serviría? Nos serviría para entender la lógica, el pensamiento económico de cada época, de cada país, para poder entender qué pasó en nuestro caso, como en Bolivia, cuando se dio ya la entrada del neoliberalismo, cuando se planteó políticas de ajuste estructural en el gobierno de
Víctor Paz Tesoro, como sabemos, esas eran más que todo las nuevas políticas orientadas para liberalizar la economía y reestructurar también las públicas. Entonces, en este sentido, podemos ver que Bolivia daba un paso de dar a liberarse al mundo, pero lo que podemos reflexionar, como vemos que Estados Unidos, China y Rusia, en el caso de Estados Unidos, para poder ellos liberalizarse y poder entrar al mercado, ellos lo que han hecho es fortalecer su mercado interno. Una vez que estaba fortalecido su mercado interno, entonces decidieron optar a entrar al mercado externo para poder realizar transacciones entre los países. Pero vemos que en Bolivia es lo que podemos reflexionar también, que es lo que nos faltaba, que teníamos el dualismo en la producción. Entonces eso afectó de manera que realmente nosotros no podíamos entrar plenamente a la globalización, sino también, como nos saben decir las lecturas y todos los papers que a veces leemos, nos dicen que hemos entrado en una fase que nosotros estábamos con ese ajuste estructural y que nosotros, nuestro mercado interno estaba desfavorecido. Entonces podemos ver que es importante analizar la historia, no dejarla de lado, entender los sucesos que han pasado antes para poder reflexionarlos y aplicarlos de una manera que puede ser concorde con nuestro contexto nacional. Hablando también sobre China, Rusia, como nos decía el licenciado, que era muy importante el pilar para ellos, la planificación, y lo que falta en Bolivia, desde cuando se ha dado el neoliberalismo hasta estas fechas, para poder llegar a ser o tratar de alcanzar un desarrollo como Asia. Nos faltaría mucho, pero podríamos empezar planificando muy bien, siguiendo algunas corrientes como las lecturas que nos decía de China, para poder dar una estabilidad económica y así poder resurgir y ya no tanto depender del exterior, más que todo enfocarnos en nosotros, potenciar lo de nosotros, porque sabemos que con el neoliberalismo se ha dado cuenta de que había muchas fallas en el contexto nacional, es decir, que se podía potenciar ya liberalizarse hacia la economía, pero no se veía el aspecto social, que había, digamos, desnutrición, otros indicadores de pobreza, que realmente la gente no se da cuenta o, digamos, no querían ver. Había un velo en Bolivia solo para intentar, digamos, liberalizarse y tratar de entrar al mundo, pero no veíamos el contexto nacional, que es muy importante reflexionarlo y analizarlo. Muy bien, Viveca. A ver, vamos a ver. Licenciado, ¿podría contar algo más? Nidria. Adelante, sí. Nidria. Igual respecto a lo que hablaba último, ¿no, licenciado? Pienso que, como bien sabemos, las diferentes economías de los países se basan en diferentes consecuencias y características que tienen, ¿no? En este caso, como nos mencionaba, los países asiáticos, Corea, China, que hemos visto cierto auge estos últimos tiempos, pienso que igual tenemos diferentes características, ¿no? Unas que podría yo mencionar, por ejemplo, igual mencionaba Brasil, usted, que es uno de los países que hasta ahora con muchas características buenas le cuesta surgir, ¿no? Pienso que es también por la disparidad que tenemos, ¿no? De clases sociales, de culturas, de creencias y demás, que a veces no permiten unificar a la población para salir adelante. Una característica principal también que tenemos en América Latina es la corrupción, ¿no? Tenemos un alto índice de corrupción en varios países latinoamericanos, ¿no? Lo que permite también que no podamos ser gobernados de buena manera, ¿no? Que no puedan aplicarse políticas óptimas para el desarrollo del país, ¿no? Y también, como dice, o sea, educación, cultura. Si nos ponemos a pensar, los países asiáticos creo que también tienen una cultura de obediencia, ¿no? Tienen más esa cultura de hacer caso a sus autoridades y demás.
son más sumisos, por así decirlo, mientras que aquí a veces existe incluso ignorancia, ¿no?, entre nuestra cultura, y cuando quieren aplicar políticas, a veces no se les permite o se ven sectores afectados, y por la diferencia también que tenemos de clases y de trabajos y demás, entonces se ven afectados sectores y no dejan aplicarse políticas o hacer ciertas gestiones para el surgimiento, ¿no? Por ejemplo, Suecia, si no me equivoco, es uno de los países que paga más altos impuestos. Sin embargo, tienen buena atención en salud, educación, o sea, esos impuestos se ven reflejados en todas las gestiones que hacen, ¿no? Pero si aquí a Bolivia nos dicen vamos a subir los impuestos, por ejemplo, o quieren sacar tasas impositivas a los sectores comerciales como es la ELOI y demás, entonces se verían afectados esos sectores y no permitirían que eso suceda, ¿no? Entonces empezarían a poner trabas, mientras creo que es muy diferente las culturas de los países asiáticos, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchas trabas, muchas trancas que pienso que América Latina en sí tiene, ¿no?, para surgir, pero la más relevante, como le digo, y pienso que es la corrupción, ¿no?, que hay entre los gobernantes y los puestos públicos y demás. Bueno, a ver, haremos un análisis de lo que nos está diciendo Nidria. ¿Quién tiene, digamos, una posición adversa o crítica o comulga? A ver, una persona. Estamos calificando las participaciones, por si acaso. Licenciado. Buenas tardes, ¿puedo participar? A ver, Juni. Luque, sí. Concuerdo en muchos aspectos con la compañera que me antecedió, debido a que en sí podrías asumir de que estamos años luz en nuestra sociedad de quizás llegar a lo que están actualmente los países desarrollados como sociedad, empezando por estos cambios que deberían darse por modelos, implementarse de tal forma por nuestra clase política, que en comparación los países que estamos en este subdesarrollo, tenemos políticos de quinta en sí, puesto que no proponen, más velan sus intereses. Y esto principalmente radica en la educación, licenciado. Si es que fuésemos conscientes de que el aporte de cada boliviano para poder emprender, podríamos potenciar, como nuestra compañera mucho más antes habló, del mercado interno, que es lo que hace nuestra sociedad. Somos capos en evadir impuestos, preferimos productos extranjeros, y tampoco somos capaces de poder impulsar lo que es lo que es el emprendedurismo. ¿No es así? Preferimos lo más cómodo que ser emprendedores. Y también nuestra sociedad también va en contra de los empresarios emprendedores reales, puesto que mediante los sindicatos hacen paros, huelgas, claro, en este caso sí son muchas veces injustificados. A la final el empresario no va a querer invertir. Entonces, penosamente, el que da trabajo es pues el empresario, para que no exista tanta gente que no esté con trabajo. No existe una planificación desde la parte educativa con una finalidad hacia adelante. Seguimos con la parte del extractivismo. Nada más, licenciado. A ver, vamos a analizar lo que has señalado. ¿Alguien más quiere participar antes de que yo comente? Buenos días, licenciado. Ana María. Y después Luis Ángel.
Está bien, licenciado. Sí. Perfecto, licenciado. A lo que la compañera hace un momento tocaba de las políticas y la parte económica, si bien el ámbito político está, por así decirlo, limitado y no tiene mucha concordancia con lo que es económico. Si existiera esa concordancia, tanto los políticos tuvieran más noción, digamos, entre lo económico, quizás podríamos llegar a ser una potencia y no hubiéramos sufrido la desaceleración económica e industrializada. A causa de esos comprobantes antecedentes en nuestra historia, unos eran militares, unos de partidos demócratas, en lo que eran antiguos presidentes, no había una concordancia con el ámbito económico al 100%. Es por eso que entraban, como quien diría, más que todo, a saquear el país y llevarse la más grande tajada económicamente, ¿no? Quisiera comentar acerca de eso. Ahora, ¿por qué China es una superpotencia actualmente? Está en el primer lugar en el rango económico y sobre todo en su PIB. Le ha quitado prácticamente el lugar a Estados Unidos, ya que era el país que liderizaba en la actualidad, pero a causa de la pandemia, China es ahora quien está liderizando. Y Estados Unidos prácticamente, una pequeña noticia que salió del Banco Mundial es de que el dólar está bajando y no sé si a qué grado realmente, no escuché perfectamente eso, Liz. Ya, después de día, ¿alguien más estaba por hablar? Buenos días, licenciado. Luis Ángel, adelante. ¿Cómo está? Bien. Esta parte de esta exposición que voy a presentar surgió acerca de una duda que tuve. ¿Por qué los grandes economistas a la misma vez son grandes millonarios? Y me investigué, ¿no? Profundicé y ve que Elon Musk, el CEO de Space, el CEO de PayPal, el CEO de X.com, también es economista. Entonces yo dije, qué talento, qué mente brillante, y además es ingeniero espacial, ¿no? Entonces, él escribe una parte bien interesante en un artículo donde dice que las potencias mundiales se caracterizan solamente por un término muy importante, y es el desarrollo comercio mundial. Entonces, gracias a este crecimiento y a este desarrollo del comercio mundial, ha crecido también rápidamente la globalización. País que no contempla la globalización prácticamente es un país acechado por la competencia, y también él dice que la influencia en el sistema de pagos. Entonces, eso ha llevado a que Elon Musk funde un sistema de pago, y es el sistema de pago de PayPal, ¿no? Porque concuerda con el comportamiento económico que estudia el premio Nobel de 2017, Richard Thaler, en el comportamiento humano, en la psicología humana. Es decir, interpretar de que el ser humano, en el fondo, es también tu hermano. Entonces, debemos hacer un sistema de pago, un sistema de transacción mucho más fácil, mucho más cómodo, que las transacciones financieras se hagan rápida, pero también sean eficientes. ¿Y por qué no crear ese tipo de sistemas? Dice. Entonces, hoy en día, como la compañera anterior mencionaba que existía una baja del dólar, prácticamente se ve porque la baja del dólar se ve por el boom del Bitcoin, ¿no? Entonces, prácticamente desde la década del 90 hasta la década pasada, ¿no? De 2020, país que no se ha insertado en la innovación, en la tecnología, en la globalización, en la competitividad, es un país acechado, es un país al desierto, ¿no? Totalmente atrasado. Ahora, ¿por qué en Bolivia y en América Latina no surgen ese tipo de mentes brillantes? Porque la educación sin innovación produce pues muchos profesionales o muchos taxistas, como lo dicen en Estados Unidos, ¿no? Muchos taxistas con conocimiento de muchas grandes áreas. Pero Andrés Oppenheimer es un periodista argentino donde él dice que gracias a la educación fomentada y la innovación, como se ha visto
migrar tantas personas al corazón de la tecnología o al punto o al eje que es ¿cómo se dice, no? El Valle del Silicio o el Silicon Valley, ¿no? Entonces, ese es el punto, desde mi interpretación humilde, ese es el punto donde se debería arrancar. Y también hacía algo bien interesante, Andrés, cuando estudiaba la burocracia en torno a los países, y tomaba como, por ejemplo, Buenos Aires, tomaba como Colombia, y también estaba Brasil, ¿no? Claro, han creado muchos campos tecnológicos, pero prácticamente no tienen el sentimiento hacia la innovación. Era un poco más psicológico, más psicológico lo he entendido, ¿no? Porque él dice que debemos nosotros los seres humanos intentar todos a la misma vez a crear algo, y también debemos entender de que en el fracaso de la creación de ese algo también existirá una brecha entre el fracaso y el éxito. Entonces, ese es el aporte que quise dar. Muchas gracias. ¿A quién te refieres? ¿Andrés? ¿Andrés dijiste? Es Andrés Oppenheimer, licenciado. Es un periodista argentino. Sí. Perfecto. A ver. Bueno, empezando por Nidra, después Johnny Luque, Ana María Mamani y finalmente Luis Ángel, ¿no? Luis Ángel Basigola. Sí, licenciado, sí. Ya. Luis Ángel Basigola Maito. Ya, a ver. ¿Qué libros has leído últimamente, Luis Ángel? Independientemente de la economía o de la economía mismo, ¿qué libros? Y, a ver, coméntame rapidito. Bueno, uno he leído el libro que mencioné en mi anterior exposición, que se llama el libro de Peter Thiel, de 0 a 1. Y el otro también he leído el libro de Vigilancia Permanente de Edward Snowden. Esos dos libros de la licenciado. No tanto económico, pero no, está bien, está bien. Peter Thiel, ¿qué es de 0 a 1? ¿Explica qué? Es un libro, es el cofundador de PayPal, el primer inversor de Facebook, es gran amigo de Zuckerberg. Y no, pues una vez he ido a La Paz, porque soy de Copacabana, licenciado, entonces no viajo mucho. Y claro, estaba... Está bien. Sí. Ahora, yo después hago el comentario. Ana María, ¿qué libros has leído? Lecturas, licenciado, no, prácticamente no he tenido lecturas, solamente con los informativos, que más que todo me gusta escuchar de CNN, y la última de Perú, Canal Perú, Mi Perú, así dice. Entonces son noticieros donde prácticamente hablan de la economía mundial, no en todos los que es ciencia cierta, pero de ahí saqué algunos datos. También estaba escuchando del FMI respecto de por qué Bolivia no quiso... Johnny Luque. Johnny, ¿qué libros has leído? Ahora sí, licenciado, tengo problemas con mi micrófono. Dime, Johnny, bueno, ¿qué has leído? Hoy veo principalmente textos publicaciones de este analista, filósofo colombiano Francisco Quiajao. Él mismo habla sobre la parte educativa y principalmente puedo rescatar de uno de sus libros, de sus artículos. Menciona acerca de la importancia de tener un estándar de valoración como son las pruebas PISA, que miden la calidad educativa a nivel mundial y principalmente en Latinoamérica. Esta menciona principalmente, lo cito entre comillas, menciona, es una tragedia, en este caso hablando del bajo rendimiento, de los bajos porcentajes por los cuales está en varios países vecinos en este ranking. Hablo del 2018. Si nosotros no tenemos científicos ni producción intelectual,
Si nosotros no nos entendemos ni logramos entender democracias sólidas, América Latina seguirá exportando carbón. Esa es una de sus frases muy interesantes que menciona en varios textos. Entonces, por eso me voy principalmente de la parte de educación. Gracias. Nidia. Sí, licenciado. Respecto a la carrera, también el libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos, que justamente habla de ese tema, cómo una sociedad comunista ha logrado tener un mercado tan capitalista. Y respecto a otras cosas, bueno, comentarle que yo tengo un niño pequeño, entonces he leído Disciplina sin lágrimas, la educación respetuosa, estimulación temprana y ese tipo de cosas. Me parece muy interesante. A ver, en la realidad, en la vida, no hay nada casual. O sea, si ustedes, por ejemplo, como decía la compañera Ana María, creo, que se informa a través de CNN. ¿Qué es CNN? Es un órgano del gobierno de los Estados Unidos que naturalmente va a dar una forma, va a tratar de generar una forma de pensamiento en la sociedad. Es decir, lo que hacen los medios de comunicación es tratar de generar un imaginario colectivo, que la gente piense de una manera. Entonces, es decir, aprender a través de la televisión, a través de la radio, el periódico, es prácticamente, dicen algunos especialistas que hay 70% de lo que nos dicen es mentira. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Otra de las cosas, somos corruptos. Yo por lo menos no soy, ¿no? Nadie me puede tildar de que apoyo a los estudiantes por alguna concesión en toda mi vida profesional o en alguna otra instancia, ¿no? Eso de que es algo que también nos meten, ¿no? A través de no, es que ustedes son corruptos, por eso nunca van a desarrollar. Yo les comento, no quiero justificar de ninguna manera, Japón es uno de los países altamente desarrollados. Y Japón tenía el MITI, porque Japón también se desarrolló en base a la planificación. Y el MITI era el Ministerio de Industrias. Ahí se definían qué empresas iban a proyectar desde el Estado. Y les daban crédito, les daban tecnología, toda una serie de facilidades para que surjan esas empresas. Y a veces el Estado creaba las empresas. Y Japón, bueno, pues los que han trabajado en el MITI salían como accionistas de las empresas. Claro, Japón, China, Corea, lo que han hecho es, una de las cosas fundamentales es que sea capital nacional. Estaba prohibido que en Corea, por ejemplo, en su primera etapa de despegue profundo, que haya capital internacional. O sea, venía el capital internacional en calidad de préstamo a sus bancos y ellos prestaban a sus empresarios nacionales, nativos. Y claro, estaban condicionados a que tenían que hacer determinados proyectos. Y si no hacían esos proyectos, es decir, si se negaban a hacer esos proyectos, los fundían. O sea, estaban obligados. Hubo corrupción, hubo también desde Estados Unidos, desde Inglaterra. En Estados Unidos, John Rockefeller era un tipo que, es decir, a sus contrarios,
directamente los apabullaba, si no era, digamos, de a buenas, a las malas. Compraba jueces, etc. Así han surgido, no es que han surgido, siempre han sido buenas personas, que han nacido con alas nobles. No es así. Todos los países tuvieron que construir la actual institucionalidad que tienen. A ver, es decir, se ha recordado el Día Internacional de la Mujer. A ver, ¿por qué? ¿Gracias a qué se hizo eso? ¿Qué es lo que han logrado las mujeres? Ana María. Bueno, un varón, ¿no? Luis Basigola. ¿Por qué se recuerda ese hecho? Porque el 19, hay varios, es decir, no estoy recordando bien la fecha porque vi dos fechas. Unos dicen 1902 o 1912 y otros 1865, donde se quemó a las trabajadoras en una fábrica allá adentro. Más de 100 trabajadoras murieron. ¿Y qué pedían esas trabajadoras? Pedían de 14 horas que trabajaban, 8 horas. Entonces, fue ese evento que se recuerda, pero además, después de la Segunda Guerra Mundial, en la ex Unión Soviética, cuando habían fallecido, porque 20 millones de muertos tuvo la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, salieron muchas mujeres a reivindicar y a pedir la paz, justamente el 9 de marzo, el 8 de marzo, y en memoria a estos dos eventos es que se ha instituido el Día Internacional de la Mujer. Es decir, son hechos que son luchas sociales que van logrando para la sociedad eventos importantes. Lo que los compañeros que han participado, les voy a calificar naturalmente por su arrojo en la participación, pero una pena que no lean. Y que lean, es decir, hay que leer de todo, ¿no? Hay que leer, digamos, la Biblia y el Manifiesto Comunista. Hay que leer, qué sé yo, las obras de García Márquez, como las obras de Vargas Llosa. Son escritores latinoamericanos, 100 años de soledad. ¿Quién ha leído 100 años de soledad? Donde describe, digamos, la realidad latinoamericana, colombiana específicamente. Si no leemos, pues somos presa fácil de cualquier situación. Y ustedes, lo que más pena me da que se autoinculpan porque somos corruptos, porque no somos inteligentes, porque la inteligencia... ¿Saben cuánto cuesta la carrera de economía en la Harvard? Tarea para la próxima clase. ¿Cuánto les cuesta a ustedes estudiar en la universidad? No les cuesta nada. No es que no les cuesta nada, ¿no? Por lo menos no pagan una matrícula, pero sí son becarios de sus papás. O algunas personas se sostienen, pero la mayoría son becarios de sus padres. Pero además de la sociedad, porque la sociedad nos paga a los docentes y paga la infraestructura y paga todo lo que estamos, esta relación. Entonces, es importante que lean, es importante que se informen científicamente. El compañero que ha dicho que, es decir, ahí se forman científicos, ¿saben quién genera el estudio de la ciencia? Los gobiernos. El Internet, ¿quién lo ha generado?
en el ejército estadounidense, se ha generado en el periodo de la Guerra Fría, y eso se ha transferido a otros. Pero, es decir, la esencia de la investigación se lo ha hecho desde el Estado. La industria farmacéutica recibe desde el Estado subsidios para hacer investigaciones. No se arrojan, simplemente no se arriesguen solamente ellos. No digo que no lo hacen pero en menor proporción. Es el Estado. Y si nosotros no nos informamos de eso, vamos a hablar cualquier cosa. Así que yo les sugiero que estudien, sean personas que vayan discutiendo estos temas entre ustedes, con sus grupos más cercanos. Si no, van a vivir en la mediocridad y van a terminar diciendo, no, pues no desarrollamos porque sencillamente no estamos capacitados, somos sumisos, es decir, lo que decía la compañera, los asiáticos son sumisos. La guerra de Vietnam, ¿qué significó? Los derrotaron a los estadounidenses, al ejército más poderoso del mundo. ¿De dónde decimos que son sumisos? Otra cosa es una cuestión cultural, el respeto de determinados estamentos. Ellos respetan, por ejemplo, a sus personas mayores, tienen cierta consideración muy particular. Hay una cultura machista, sin duda, pero esa cultura machista está en todo el mundo, en los países desarrollados, en los países atrasados. Pues es un contexto histórico que recién estamos superando, ¿no? Bueno, pero a ver, la próxima clase, los grupos 15, 13, 11, 5 y 4 exponen el tema 3. Yo quería armar todo, digamos, en esta clase, pero ya no nos da tiempo. Y sus participaciones, lean, estudien. Yo lo que he visto que hay muy pocas personas que realmente leen. Yo estoy calificando exposiciones, así, les voy a hacer otras preguntas del mismo tema, y si no responden, pues van a tener la nota que merecen, ¿ya? Así que si no estudian, si no se rajan, si no se queman las pestañas, la única forma de aprender no viene de Alá, no viene de otra parte, el conocimiento. El conocimiento viene del esfuerzo. Y el triunfo de las personas es 97% de transpiración, 3% de genialidad. Por cada millón de habitantes dice que hay un genio. Habrá 11 genios en Bolivia. No sé si están en economía. Pero bueno, lo cierto es que se pueden volver geniales si hacen el esfuerzo, si estudian, si se rajan. Así que en eso quedamos, jóvenes. Grupos 15, 13, 11, 5 y 4. La próxima clase, un tema muy sencillo. Población. Pero quiero que el tema de población lo expongan críticamente. Saquen temas a relucir y por qué, para qué, etcétera, ¿ya? Tal vez una ligera introducción haría, pero como quiera que ya estamos medio rezagados y tenemos 15 grupos en este curso, voy a hacer de que participemos desde el primer momento, la próxima clase, con grupos. Un tema muy sencillo, ¿ya? Entonces nos vemos el día en la próxima clase, el día martes. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, nos vemos.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.